porque somos seres, hermanos, espirituales, ¿sí? Nuestro espíritu anhela de Dios, y es por eso que tú sientes ese gozo, esa alegría, porque nuestro espíritu se conecta al Espíritu de Dios, hermanos, ¿sí? Y es algo que podemos tener siempre, hermanos, a nuestro alcance. Gracias a Dios por la vida de estos jóvenes, hermanos, también. Sí, sigamos orando, hermanos, por la vida de estos jóvenes. Que Dios siga usando sus vidas, hermanos. Decía Isaac, ¿verdad? La generación pasada de los jóvenes, ¿qué es lo que tenía? No somos nada diferentes, porque ustedes también tienen el Espíritu Santo, Isaac. Y si ustedes se disponen en las manos del Señor, van a ser mejor que esa generación. Y cada uno de nosotros, hermanos, sigamos buscando al Señor, hermanos. Y así, hermanos, en ese mismo espíritu, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Cierre sus ojos, hermanos, y pídale a Dios, hermanos, que le hablen esta tarde. Yo creo que es el deseo, yo creo que es el motivo de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, hermanos, y medite. ¿A qué he venido hoy en este día? ¿A qué he venido hoy para alabar al Señor aparte? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te ministre? Porque Dios está dispuesto a ministrar nuestro corazón desde el momento que pisamos este lugar. Él te estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Sabes que para Dios eres amado? Para Dios eres su hijo, eres su hija. Y Dios te estaba anhelando desde que entraras por esa puerta. Dios estaba esperándote en esta tarde. Yo no sé si en el transcurso de esta semana pudiste tener una plática con Dios, no lo sé. Yo no sé si en el transcurso de esta semana sentiste su presencia, pero Dios te estaba esperando hoy con los brazos abiertos. Si pudiéramos escuchar a Dios decirte: hijo, tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi especial tesoro, hijo, hija. Tú no te imaginas cuánto te amo. Tú no te imaginas cuánto te deseo, cuánto te anhelo. Dígale en esta tarde: Señor, habla a mi vida. Espíritu Santo, habla a mi vida. No me quiero ir de aquí sin que tú me hables. No me quiero ir de aquí sin que tú me toques, Espíritu Santo. Oh, amado Dios, en esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia, Padre eterno. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Dios, porque tú eres merecedor de ello, Señor. Tú eres digno de adoración, digno de alabanza. Y en esta tarde, Señor, queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre, Señor Dios. Pero también, Padre, queremos escuchar el consejo de tu palabra, Dios. Lo que tú tengas, Señor, para nuestra vida, Dios eterno. Habla a nuestro corazón en esta tarde, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu de Dios, a nuestro espíritu. Espíritu Santo de Dios, quita todo cansancio, toda angustia, todo aquello que pueda estorbar, toda enfermedad aún, Señor. Quítala, Señor, y que tú puedas ser, Señor, en esta hora glorificado, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Puede tomar su Biblia, hermanos, y vamos a abrirla ahí en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17, hermanos. Sofonías 3:17.
Ahora sí, hermanos, que está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Porque está medio escondido, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, libro de Sofonías. Y cuando ya lo haya encontrado, puede indicarlo con un amén, con un gloria a Dios. Gloria a Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Hace poco, hermanos, Dios me dio esta palabra. No sé si la semana pasada o la antepasada, estando en el culto de oración. Y es por eso que yo decía, hermanos, ahorita que a veces no nos imaginamos el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Ya lo tienen, hermanos, todos? Vamos a leerlo, hermanos. Le voy a dar lectura, hermanos, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por las personas que nos acompañan, hermanos, en esta tarde. Aquellas que ya tenían un rato de no verlas, qué bueno que están aquí, hermanos. Nos acompaña también una concuña, ¿verdad? Unas sobrinas también de Cerralbo. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Y a todas las personas, hermanos, y a todos los hermanos, ¿verdad? La verdad que teníamos como un mes, 3 semanas sin estar aquí un domingo. Nos fuimos a las escuelitas de verano, ¿verdad? Y luego fuimos para San Luis, y luego regresamos y otra vez nos fuimos, ¿verdad? Y luego nos fuimos para el retiro. Y pero ya estamos aquí, hermanos. Me da gusto estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Como decía ahorita los hermanos, ¿verdad? Es bueno estar en la casa de Dios. Y hermanos, el libro de Sofonías, ¿verdad? Nos hace una revelación tan grande, hermanos, y tan maravillosa del amor de Dios, ¿sí? Sofonías, hermanos, que significa Jehová esconde o protege, ¿sí? Y si usted, hermanos, ha leído, yo creo que usted ha leído este libro, hermanos, de Sofonías. Empieza, hermanos, empieza con una palabra en contra, hermanos, de las naciones. Empieza con juicio, con castigo, ¿sí? Y desde el capítulo 1, versículo 2, hermanos, empieza el profeta Sofonías, hermanos, a dar palabras. Dice en el versículo 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y a veces, hermanos, cuando nosotros empezamos a leer este tipo de profecías, hermanos, o cuando leemos así, hermanos, ¿qué pensamos de Dios? ¿Qué pensamos acerca de Dios? ¿Qué concepto nosotros tenemos de Dios, hermanos? ¿Sí? Mucha gente por fuera, hermanos, tiene el concepto de Dios, de que Dios es un Dios fuerte, un Dios cruel, un Dios, hermanos, que está esperando que el hombre se equivoque para empezar, ¿sí?, a castigarlo. Y dice aquí, hermanos, a lo mejor nosotros vamos con esa idea, ¿verdad? Al ver todo esto, ¿sí? ¿Sabe que Sofonías, hermanos, profetizó durante el reinado de Josías? Sofonías vio la caída de Jerusalén, hermanos, cuando Jerusalén cayó, ¿sí? Porque Jerusalén, hermanos, por causa de los pecados, ¿sí?, y de las cosas malas que hacía, Dios permitió, hermanos, que primero los asirios y luego los babilonios vinieran sobre Judá, sobre Israel, ¿sí? Y Sofonías, hermanos, profetizó antes del gran avivamiento del rey Josías, ¿sí? Era un tiempo de decadencia moral, ¿sí? Anticipó, hermanos, el profeta Sofonías anticipó, hermanos, el juicio de los gentiles también, ¿sí?
Y un tema, hermanos, predominante en Sofonías es el día de Jehová, el día del Señor. ¿Sí? Cuando los profetas, hermanos, inclusive Joel, hermanos, es el que usa esta frase más, el día del Señor, el día de Jehová, que hablaba de juicio hacia las naciones. Y sin embargo, Jerusalén y Judá, Israel no eran la excepción por causa de los pecados, hermanos. ¿Sí? Y pareciera que todo el libro, hermanos, si usted leyera todo el libro, hermanos, pareciera que nos habla de esto, de destrucción y de castigo. ¿Sí? Vemos el juicio de Dios de una nación y de otra nación. Nos vamos a encontrar palabras como destruiré, extenderé, cortaré, raeré, que nos hablan de juicio. Y ¿sabe qué, hermanos? Es que la justicia de Dios, la naturaleza de Dios exige esto, ¿sí? La maldad, el castigo, el pecado tiene que ser castigado, porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Dios es un Dios santo y su misma naturaleza, hermanos, hace que Dios castigue el pecado. La Biblia dice que en el cielo, hermanos, no va a entrar cosa común o inmunda o que haga pecado, porque la misma naturaleza de Dios, hermanos, destruiría a la persona. Es por eso que en el Antiguo Testamento, hermanos, el sacerdote que entraba al lugar santísimo le ponían unas campanitas, hermanos, para que anduviera, y mientras esas campanitas se oyeran era porque el sacerdote estaba vivo. Pero si esas campanitas, hermanos, dejaban de sonar, era porque Dios ya había cortado al sacerdote que andaba mal aquí en el lugar santísimo, ¿sí? Y es que es la misma naturaleza de Dios, hermanos, la misma santidad de Dios, ¿sí? La santidad, hermanos, de Dios exige que el pecado sea juzgado, sea castigado. Pero también, hermanos, tenemos un Dios amoroso, tierno y compasivo, ¿sí? Dice la Biblia, hermanos, que se deleita en hacer misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿sí? Y a veces nos quedamos solamente con ese concepto de Dios, ¿verdad? Que a veces nosotros, hermanos, como seres humanos fallamos y fallamos, ¿sí? Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, hermanos, nos perdona y nos levanta y nos vuelve a decir: adelante, hijo, ¿sí? Y aquí, hermanos, dice aquí: de acuerdo con la justicia, el pecado tiene que ser juzgado y castigado, pero de acuerdo con la gracia, el pecado puede ser perdonado y remitido. Dios es un Dios de juicio, pero Él también es un Dios de gracia, ¿sí? Dios, hermanos, es un Dios de gracia, ¿sí? Y ¿sabe qué, hermanos? Es más la gracia de Dios, ¿sí?, que a veces el juicio. Y lo vemos, hermanos, lo hemos visto, ¿verdad? Nínive, cuando se arrepintió, hermanos, era una ciudad que ya estaba para ser raída de la faz de la tierra, ¿sí? Ya el juicio era inminente, hermanos, el juicio ya estaba a la puerta. Y sin embargo viene Jonás, ¿verdad?, y predica, y los ninivitas se arrepintieron, hermanos. ¿Y Dios qué hizo? Perdonó a la ciudad, perdonó a los animales, perdonó, hermanos, ¿sí? Porque Dios, tenemos un Dios grande en misericordia, hermanos. Y es ahí, hermanos, en medio de esta infidelidad de su pueblo, de lo faltoso que somos, hermanos, ¿sí?, de lo a veces malagradecidos que somos con Dios, hermanos, ¿sí? Dios hace esta declaración tan hermosa a través del profeta Sofonías, ¿sí? Y empieza unos versículos antes, en el 14 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocija de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey en Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y es ahí cuando Sofonías hace esta declaración
Jehová está en medio de ti, poderoso. Una declaración tan maravillosa, hermanos, del amor y la misericordia, de la compasión de Dios. ¿Sí? Primero, hermanos, Jehová dice, Jehová está en medio de ti. ¿Sí? Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, hermanos. Yo creo que si meditamos en esta palabra, hermanos, ¿sí? Podemos caer de rodillas ante nuestro Dios y decirle gracias, Dios, por tu misericordia. Porque cuántas veces no le hemos fallado a Dios, hermanos. Cuántas veces no hemos sido malagradecidos con Dios. Cuántas veces no le hemos dado la espalda a Dios, hermanos. Cuántas veces no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido y no lo hacemos. A veces por vergüenza, a veces por pereza, a veces porque simplemente no queremos hacerlo. Y viene Dios y nos dice, Jehová está en medio de ti. ¿Sí? Jehová está en medio de ti. Me imagino yo, hermanos, a Dios diciéndole al profeta, porque era el profeta el que estaba diciendo estas palabras. Y la profecía que el profeta recibe es porque Dios, hermanos, se la da al profeta, para que el profeta a su vez se la diga al pueblo. Y yo me imagino a Dios diciéndole, dile, Sofonías, dile a mi pueblo que yo estoy en medio de ellos. Aun cuando la destrucción era inminente, hermanos, para Jerusalén, ¿sí? El amor y la misericordia de Dios, hermanos, fue tan grande, ¿sí? Y Dios le dice, dile, Sofonías, a mi pueblo que yo estoy en medio de ellos. Jehová está en medio de ti, hermano. Jehová está en medio de ti. No estés triste, no se sientan solos. Yo creo, hermanos, que en nuestra vida, hermanos, a veces hay momentos que nos hemos sentido solos. Nos hemos sentido, hermanos, a veces quizás fracasados. Nos hemos sentido, hermanos, a veces que todo va mal, que todo nos sale mal, que a veces hacemos planes, hermanos, y los planes no son como lo que a veces nosotros queremos. ¿Sí? A veces cuando el matrimonio falla, hermanos, ¿cómo se siente el matrimonio, la pareja? Cuando enamorados se casan, hermanos, y de repente vemos que no funciona, que hay problemas, ¿sí? Cuando el hijo, hermanos, se enferma, cuando alguien de la familia muere, hermanos, ¿cómo te sientes? Pero Dios dice, hermanos, Jehová está en medio de ti. Dice, Sofonías proporciona una fuente constante de alegría al revelar lo que hay en el corazón de nuestro amoroso Padre Celestial. Fíjese la tremenda, hermanos, revelación que hace el profeta Sofonías. ¿Sí? Dios, hermanos, no nos ve como a veces nos ve el hombre. A veces el hombre, hermanos, nos ve con desprecio. A veces el hombre, hermanos, nos ve, hermanos, ¿sí? Con cierto desprecio, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir, hermanos, del enemigo, del diablo? Que Dios lo reprenda, ¿verdad? Cuando le fallamos a Dios, ¿sí? Viene y nos restrega en la cara, le has fallado a Dios, no tienes perdón, ¿sí? ¿Cómo te pones a cantarle a Dios y mira lo que has hecho? ¿Sí? Pero dice Dios, hermanos, Jehová está en medio de ti. Es un recordatorio, hermanos, de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Que si tú quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida, a cada momento, a cada instante puedes hacerlo, porque Jehová está en medio de ti. ¿Sí? No es necesario asistir a un retiro, y no estoy diciendo que el retiro sea malo, porque ya hemos visto, hermanos, los testimonios ahorita, cómo veíamos a los jóvenes gozarse. Pero no es necesario esperarnos a un retiro, no es necesario esperarnos a una convención, no es necesario esperarnos
a algo tan grande, hermanos, para poder experimentar la presencia de Dios, porque Dios está en medio de ti. Tú puedes cerrar tus puertas en tu casa y sentir y experimentar la presencia de Dios, porque Dios está en medio de ti, hermanos. ¿Sí? Y esta declaración que hace el profeta, hermanos, es algo maravilloso, porque tenemos al alcance, hermanos, el poder experimentar, el poder sentir la presencia de Dios. Que si tú te sientes triste, te sientes solo, te sientes cansado, puedes venir y doblar tus rodillas y Dios se va a manifestar ahí, consolándote, amándote, levantándote, porque Jehová está en medio de ti. A cada mañana, a cada tarde que tú lo desees, la presencia de Dios está ahí, hermanos. Yo creo que por eso Daniel, hermanos, se hincaba en la mañana y se hincaba en la tarde y en la noche, porque quería experimentar la presencia de Dios. Antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas que Dios tenía un trabajo para ellas. Y dice la Biblia, hermanos, y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Y hacían, hermanos, el trabajo que Dios les tenía. Pero ahora, hermanos, la presencia de Dios es permanente en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Que podemos sentir la presencia de Dios, hermanos. Él está en medio de ti, hermanos. Está en medio de ti en el dolor, en la aflicción, aun cuando enfrentas peligro. La Biblia dice, hermanos, que en una ocasión echaron a 3 jóvenes hebreos en un horno de fuego. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios estaba en medio de ellos, hermanos. Sí. Dice la Biblia que el rey, ¿verdad?, se asustó y dijo: no echamos 3 hombres, ¿por qué aparecen 4? Y el cuarto, dice, tiene la apariencia del hijo de los hombres, sí, de los dioses. Era porque el Señor Jesús, hermanos, estaba ahí con ellos. ¿Sí? No importa, hermanos, si estás enfrentando dolor, aflicción, Dios, hermanos, está en medio de ti. La Biblia dice, hermanos, en Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemará. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán, porque yo estaré contigo, dice Dios, hermanos. Jehová está en medio de ti. ¿Sí? Esto es algo maravilloso, hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, hemos experimentado esto, hermanos. ¿Sí? Dios ha estado con nosotros, hermanos, en momentos tan difíciles de nuestra vida. ¿Sí? Dios ha estado con nosotros y nos ha librado de la muerte, de una muerte tan palpable. ¿Sí? Es porque Dios, hermanos, está en medio de nosotros. ¿Sí? Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo es la actitud en la cual Dios está con nosotros? ¿Sí? No simplemente Dios está ahí, hermanos. La Biblia dice, hermanos, ahí en el libro de Sofonías, ¿cómo está Dios, hermanos? Dice: Jehová está en medio de ti. ¿Cómo? Poderoso, hermanos. ¿Sí? Poderoso. Y al hablar de poderoso, hermanos, estamos hablando de un cuidado especial de Dios para nosotros. ¿Sí? Él es poderoso, hermanos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él no se intimida con los enemigos, hermanos. ¿Sí? Él no se intimida con el diablo cuando viene en contra de nosotros, porque Él es poderoso. ¿Sí? Él no se intimida con nada, hermanos. Él es poderoso. Cuando vienen las deudas, hermanos, que quieren ahogarnos, cuando vienen los problemas tan difíciles, hermanos, recordemos que Dios es poderoso. A veces nosotros limitamos a Dios y decimos: ¿podrá Dios ayudarnos en este problema? ¿Podrá Dios ayudarme en esta situación? Déjeme decirle que sí, hermanos. No hay ninguna situación en la cual Dios no pueda ayudarte. Ninguna, hermanos. Dios es poderoso para poder ayudarte. ¿Sí? Dios es poderoso para levantar al paralítico, para sanar al ciego.
Dios es poderoso, hermanos, para abrir el mar y que el pueblo pase en seco. Ahorita decía la hermana Irma, en lo sobrenatural, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es poderoso, hermanos. A veces no entendemos, no comprendemos la capacidad de lo que es Dios, hermanos. ¿Sí? Pero Dios es poderoso. ¿Sí? Dios es poderoso. Dice: Jehová está contigo, Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Sí? Y ¿sabe qué, hermanos? Poderoso abarca muchas cosas. Significa el que tiene poder. Pero también, hermanos, una definición de poderoso dice: muy rico, colmado de bienes, de fortuna. ¿Sí? Colmado de bienes, de fortuna. La Biblia dice, hermanos, que Él es el Dios, el dueño del oro y de la plata. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que a veces el hombre, hermanos, cuando tiene un problema económico de deudas, a veces el hombre, hermanos, agarra un camino fácil cuando tiene una deuda impagable. ¿Sí? ¿Y qué hace? A veces esa deuda, hermanos, lo lleva hasta tocar una puerta falsa. ¿Sí? Cuando Dios, hermanos, cuando si Él viniera delante de Dios, ¿sí? Él es poderoso para poder ayudarlo en ese tipo de cuestiones. Él es poderoso, hermanos. ¿Sí? Que todo lo puede, que no hay nada imposible. ¿Sí? Él es el omnipotente Dios, hermanos, el que tiene el poder para abrir el mar, como decía ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, y dice más adelante, hermanos, Él salvará. ¿Sí? Él salvará. Uno de los nombres, hermanos, o el nombre de Jesús significa el Salvador. Pero no solamente, hermanos, hablando en el ámbito espiritual, ¿sí? Para salvar al hombre de la condenación, sino de toda situación de peligro, hermanos. Él salvará. ¿Sabe que en este tiempo, hermanos, que Sofonías da esta profecía, hermanos? Muchos de los enemigos de Israel venían sobre Judá y sobre Israel, hermanos. ¿Sí? Y es por eso que Sofonías da esta declaración, dice: Él salvará. Y a lo largo, hermanos, de la historia de la Biblia podemos ver, hermanos, cuántas veces los enemigos del pueblo de Israel quisieron venir a exterminar a Israel. ¿Sí? En una ocasión, cuando el rey Ezequías, hermanos, ¿sí? Dice que vino Sennacherib y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a destruir, vamos a arrasar a Judá. Y el rey Ezequías le manda a decir a Isaías: ¿sí? Vayan y consulten con Isaías. Y viene Isaías y le dice: ¿sabes qué, Ezequías? Dice Dios que el rey no va a poner ni un pie en esta ciudad, porque Él te va a salvar y juntamente con tu pueblo. Y la Biblia dice, hermanos, que el rey Sennacherib, hermanos, no entró a la ciudad de Judá. Dice que estando ahí, hermanos, teniendo rodeada la ciudad, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que el rey Sennacherib oyó un rumor de que estaban atacando a su ciudad. ¿Sí? Y fueron, hermanos, se quitaron el cerco de Judá y allá, hermanos, lo mataron al rey Sennacherib. Dice Dios: Él salvará. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios, hermanos, no nos ha salvado? ¿Sí? De tantos peligros. Ricas es un ejemplo de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Mi vida es un ejemplo, su vida es un ejemplo, hermanos. Dice: Él salvará. ¿Sabes qué, hermanos? Pon tu confianza en Dios. Dice más adelante, hermanos: Él salvará. Y lo más sorprendente, hermanos, y lo que me llena, hermanos, de alegría, ¿sí? Lo que me llena de alegría es esta frase, ¿verdad? Y esta declaración. Dice: se gozará sobre ti con alegría. Se gozará sobre ti con alegría.
Y hermanos, ¿cuántos hemos pensado en Dios? Cuando piensas en Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo podemos visualizar a Dios, hermanos, cuando pensamos en Él? A veces, hermanos, hay cuadros representando a Dios, ¿verdad? Con un anciano, como con un anciano, ¿sí? Así hay representaciones de traje blanco, de barba, ¿sí? Sentado quizás en su trono. Otros, muchos hermanos, tienen la concepción de un Dios, hermanos, que tiene un látigo para castigar a la gente, ¿sí? No sé tú, hermanos, como pueblo de Dios, cuando piensas en Dios, ¿cómo lo visualizas? Dice aquí, hermanos, que Dios se gozará sobre ti con alegría, ¿sí? Cuando piensas en Dios, o quizás, ¿cómo nos imaginamos a Dios, hermanos? Aún más allá, hermanos, ¿qué pensamos de Dios cuando Él nos mira a nosotros? No sé si tú te has pensado en esto, hermanos. Has hecho una meditación. ¿Cómo te mira Dios, hermanos? ¿Cómo nos ve Dios, hermanos? Andando en la calle, estando en la casa, viniendo a la iglesia. ¿Cómo te ve Dios? ¿Sí? O a veces si siquiera ni pensamos, hermanos, en eso, ¿sí? Pero dice aquí, hermanos, Sofonías, se regocijará sobre ti con alegría. Dice, se gozará sobre ti con alegría. Dios, hermanos, se goza, se alegra sobre ti, ¿sí? A Dios le da placer, a Dios le da alegría, hermanos, el verte a ti, el mirarte a ti, hermanos, le da gozo y alegría, porque tú eres su pueblo amado. Y es algo que a veces no podemos siquiera imaginarnos, hermanos, la alegría de Dios hacia nosotros. Y esta declaración tan hermosa, hermanos, porque como decía ahorita, es de la misma boca de Dios, hermanos, que le da esta palabra al profeta y le dice: dile a mi pueblo que yo me gozo con ellos con alegría, que no solamente me gozo cuando ellos me cantan, cuando ellos vienen, cuando quizás traen sus ofrendas, sus diezmos, no. Yo me gozo con ellos y me regocijo con ellos por lo que ellos son para mí, porque ellos son mi pueblo especial, porque yo por ellos he dado a mi hijo amado, por ellos yo lo rescaté de Egipto, ¿sí? Y dice Dios, se gozará sobre ti con alegría. Y aún va más allá el profeta y le dice, callará de amor, ¿sí? Hermanos, es una declaración de Dios tan hermosa, hermanos. Y yo no sé, hermanos, cuando usted anduvo de novio con su ahora esposo o esposa, ¿sí? Simplemente los enamorados, hermanos, cuando no hay palabras, ¿verdad?, para expresar algo, que dicen, callan, hermanos, ¿sí? Y es así, Dios dice, hermanos, callará de amor, ¿sí? Callará de amor. Y ¿sabe qué, hermanos? Dice aquí, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sabe que Dios tiene una canción, hermanos, para usted? ¿Sí? ¿Sabe que Dios, hermanos, le canta a usted? Dice el profeta, hermanos, se regocijará sobre ti con cánticos. Y me imagino, hermanos, yo me imagino, ¿verdad?, como cuando tenemos al niño pequeño, hermanos, al bebé que lo estamos durmiendo y le estamos cantando una canción de cuna, hermanos, ¿sí? Y le estamos cantando y cantando, ¿verdad?, hasta que se duerme, ¿verdad? ¿Sí? Dice Dios, hermanos,
se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sí? No estoy diciendo, hermanos, que Dios nos va a adorar a nosotros, no malentienda. ¿Sí? Dios es digno de toda la alabanza y la adoración, y nosotros como pueblo venimos a adorarle y a cantarle, pero Dios tiene una canción cuando usted lo ve. Cuando Dios lo mira a usted, hermanos, dice, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sí? Con cánticos. Dios empieza a cantar, hermanos, cuando ve a la hermana Rocío. ¿Sí? Quizá le dice: mi hija amada, mi hija, mira cuánto te amo. Mira, hija, lo que tengo para ti. Cuando ve a uno de ustedes, hermanos, Dios empieza a cantar, se regocija sobre usted con cánticos. No somos, hermanos, cualquier cosa. No somos cualquier cosa, hermanos, porque imagínense, Dios se está regocijando con nosotros con cánticos. Decía el príncipe de los predicadores, Spurgeon, ¿sí? Dice: si Dios habla, puede cantar. Cuando Dios hizo la creación, vio lo que había hecho, dijo que era bueno. ¿Sí? Cuando Dios hizo las plantas, la hierba, dijo y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios hizo la creación, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos, empezó ahí, hermanos, con cánticos. Quizás no sabemos el canto, hermanos, pero sí sabemos la letra de ese canto. ¿Sí? ¿Quiere ver la letra de ese canto, hermanos? En Cantares 1:15, fíjense lo que dice Dios, hermanos. Fíjese, hermanos, dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. ¿Sí? La declaración, hermanos, de esta canción, ¿verdad? Si la letra dice, Dios, hermanos, aquí Salomón le hablaba a la tsunamita, pero es en representación, hermanos, del amor de Dios hacia la iglesia, hacia su pueblo amado. Y fíjese lo que dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. ¿Sí? He aquí eres bella, tus ojos son como paloma. Dice más adelante, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Como Dios, hermanos, nos ve, hermanos. ¿Sí? Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Sabe, hermanos, que los salmos son cánticos. Sí, son canciones que el rey David componía. Nosotros lo vemos escrito, vemos la letra, hermanos. Podemos decir un salmo, pero en realidad eran canciones, hermanos, del rey David. ¿Sí? Entonces Dios, hermanos, cuando nos ve a nosotros, se regocija con estos cánticos. ¿Sí? Y nos dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. La declaración y la revelación de Dios, hermanos, ¿cómo nos ve Dios? ¿Sí? Dios no nos ve, hermanos, como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos podemos ver, hermanos, con fallas, ¿sí? Faltosos delante de Dios. ¿Sí? Podemos decir: ¿a quién le importo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? Pero fíjate cómo Dios te ve, hermanos. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Dice la Biblia que había un profeta asalariado, y cuando iba llegando, hermanos, el pueblo de Israel iba a pasar por el territorio de Balac. ¿Sí? Dice que el rey Balac, hermanos, llamó al profeta Balaam y le dice: ¿sabes qué, Balaam? Ven y maldice un pueblo que ha salido de Egipto. ¿Sí? Este pueblo abrió el mar y pasó el pueblo en seco. Mira, ha destruido a Jericó, ha destruido a varias ciudades. Ven, maldícelo porque viene para acá. Y la Biblia dice, hermanos, que Balaam vino, ¿verdad?
Y dice que cuando Balaam, hermanos, el profeta, vio al pueblo de Israel, Dios le dio una palabra a Balaam, ¿sí? Le dio una palabra muy hermosa y es el testimonio y es la posición en la cual Dios, hermanos, ve a su iglesia, a su pueblo. Por eso digo ahorita, hermanos, que Dios no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros. ¿Sí? Dice Balaam, el profeta: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios había dado una bendición y el profeta, hermanos, no podía revocar esa bendición. Y luego en el versículo 21 dice, fíjese la declaración que Dios hace del pueblo de Israel: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Sí? Pero fíjese lo que dice: no ha notado iniquidad en Jacob. ¿Sí? El profeta diciéndole, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios me ha dicho que no puedo maldecir a este pueblo, porque Él no ha notado iniquidad ni maldad en Jacob. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: ¿sabes qué? No puedes maldecirlo, ¿sí? Porque no hay maldad en él. Y podemos decir, el pueblo de Israel no renegó de Dios en el desierto, no le dio la espalda a Dios en el desierto, no adoraron un becerro de oro en el desierto, ¿sí? No se quejaron contra Moisés, no se quejaron contra Dios porque no tenían que comer, ¿sí? Pero Dios dice: no ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto maldad en ellos. Como Dios te ve, hermanos, ¿sí? Dios te ve con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de ternura, ¿sí? Dice Dios: se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, hermanos, ¿sí? Es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Cómo nos ve Dios, hermanos? Déjate de ver como tú te ves. Déjate de sentir como muchos te han hecho sentir, que no vales nada, que ya no vales nada, que no sirves para nada, que no puedes hacer nada, ¿sí? Dios te está diciendo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi especial tesoro. ¿Sabes que si te han menospreciado, si el hombre te ha menospreciado, yo no te voy a menospreciar, sino al contrario, yo me gozo contigo y te canto esta canción, te canto estos cánticos, porque tú eres mi especial tesoro, ¿sí? El gozo de Dios es poderoso, más allá del límite de nuestra imaginación. No podemos imaginarnos, hermanos, el amor de Dios que tiene hacia nosotros, ¿sí? Al sonido de su voz se crean galaxias, y cuando canta motivado por el gozo se desprende más energía de la que existe en toda la materia y el movimiento del universo. Si Dios nos da canciones para desatar el deleite de nuestro corazón, Él no será porque Él también sabe cuánto gozo trae el desatar el deleite en sí mismo de su propio corazón por medio de las canciones. Somos un pueblo que canta porque somos hijos de un Dios que canta, ¿sí? Dios canta sobre ti, Dios se regocija sobre ti, hermanos,
Sí, cuando te ve, Dios empieza a cantar, hermanos. Y hay melodías tan hermosas, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Una de las melodías más hermosas, hermanos, que Dios canta sobre nosotros, la tenemos sí que no lo busque, la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 43, del versículo 4. Le voy a estar dando lectura. ¿Sí? Estas son las letras del canto, hermanos, que Dios canta sobre su vida. Estas son las letras del cántico que dice: Dios se gozará sobre ti con cánticos. Y fíjese la letra de este canto, ¿sí? Dice Dios: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Imagínate lo que Dios te está cantando, hermanos. El cántico de Dios sobre tu vida dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. ¿Seremos honorables, hermanos? ¿Sí? Dios te está llamando honorable. Dios te está diciendo que tú eres honorable. Y dice: y yo te amé. Yo te amé. Qué hermoso cántico, hermanos. Otro cántico lo tenemos en Isaías 54, versículo 7. Dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Sí? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Sí? Fíjense, hermanos, los cánticos que Dios tiene sobre ti. Dice: se gozará sobre ti con cánticos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a Dios. Y ¿por qué no darle gracias a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué no agradecerle a Dios tanto amor y tanta misericordia que ha tenido para con nosotros? ¿Sí? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con cánticos. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Y yo no sé cómo tú te has sentido. Yo no sé cuántos te han lastimado. Yo no sé si estás lastimada, lastimado. Pero déjame decirte que Dios quiere sanarte, que Dios quiere sanar esas heridas internas que a veces el hombre nos hace. Déjate llevar por el amor de Dios, ¿sí? Y si quieres experimentar ese toque de Dios, pasa a este lugar. Aquí está el altar abierto, hermanos. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere tocar tu corazón, ¿sí? Dios quiere hacerte saber que Él te ama tanto, ¿sí? Dice Dios, ¿verdad? Que a sus ojos somos honorables, ¿sí?
somos de gran estima delante de Dios. Si el hombre, la mujer te ha menospreciado, ¿sí? Dios te ama con amor eterno. Oremos, hermanos, en esta tarde. Cierre sus ojos. Amado Dios, gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor. Que tú, Señor, a través de la profeta Sofonías, Señor, nos revelas